Buenos días, amados hermanos y amigos. Qué grato es poder compartir con ustedes una porción de la Escritura y poder juntos acercarnos a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros cada día. Ese es el propósito de estos devocionales matutinos, que podamos estimularnos a la lectura de la palabra, a fomentar la oración diaria y a mantener una comunión como nos sea posible unos con otros, hermanos, y principalmente una comunión con nuestro Dios. Así que, hermanos, iniciemos este devocional con una oración. Te damos gracias, Señor, y nos acercamos a ti con gozo en nuestros corazones, porque tú siempre eres bueno, Señor. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, las situaciones que atravesemos en nuestra vida, sabemos, Señor, que todo obra para bien de tus hijos, porque esa es tu promesa, Señor, según tu buena voluntad. Gracias por esta mañana, gracias porque nos concedes levantarnos con tu favor, fortalecidos, Señor, con fuerzas renovadas. Te damos gracias, porque vemos tus bendiciones cada mañana, Señor, y gozamos de cada una de ellas. Y te damos gracias. Te rogamos también, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran en tribulación, que se encuentran en angustia, que pasan por la enfermedad, por la separación de los familiares y de los seres queridos. Que tu santa palabra nos traiga consuelo, nos traiga esperanza, nos traiga gozo en medio de la tribulación, Señor. Eso solo es posible para los que creen en tu nombre. Bendice este tiempo. Te rogamos que bendigas tu palabra en Cristo Jesús. Te damos gracias y te pedimos el perdón de nuestras culpas. Amén. Esta mañana, hermanos, me gustaría que meditáramos lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 2. El capítulo 2 de segunda a los Corintios, los versículos 14 al 16. Si gusta acompañarme en la lectura, ahí en su propio hogar, donde se encuentra, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 2, 14 al 16. La palabra de Dios dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Dios obtiene sus más grandes victorias en las derrotas aparentes, hermanos. Cuando el enemigo aparentemente gana terreno sobre los hijos de Dios, sobre su iglesia, sobre los creyentes, cuando aparentemente va triunfando sobre ellos, es que Dios irrumpe, Dios derriba la obra del maligno y gana una victoria rotunda, hermanos. Eso lo vemos continuamente en la Escritura. Lo vemos frecuentemente, que cuando el enemigo aparenta estar ganando la batalla, cuando gana terreno sobre nosotros, cuando nos está venciendo, es que el Señor derriba la obra del maligno y gana una victoria maravillosa, una victoria definitiva y rotunda que deja al enemigo vencido y derrotado. Cuando recapacitamos en los tres amigos de Daniel, allá en el Antiguo Testamento, Ananías, Azarías y Misael, cuando vemos estos tres jóvenes acusados por el consejo del maligno, movidos por la intención de Satanás, que quería derribar la obra del Señor en estos tres jóvenes, y vemos que son acusados delante del rey por no adorar esa imagen que se había erigido. Vemos que estos tres jóvenes mantienen su fe en el Señor, aún a pesar de la aparente derrota que estaban sufriendo. Ninguno de ellos esperó que fueran librados instantáneamente de aquella situación angustiosa en la que su vida estaba en peligro. Ellos habían sido acusados de esto y la sentencia estaba dada. La derrota estaba aparente, la derrota estaba cercana.
No solamente fueron acusados, fueron llevados delante del horno de fuego, sus manos fueron atadas, y no solamente esto, sino que fueron directamente echados dentro de ese horno de fuego. Sin flaquear en su fe por el Señor, ellos sostuvieron que aún en esa situación el Señor los llevaría al triunfo. Y efectivamente así fue, hermanos. Como todos conocemos esta maravillosa historia, estos 3 jóvenes salen del horno de fuego y ni siquiera sus ropas olían a quemado. Sus cuerpos estaban intactos hasta el último de sus cabellos. Maravillosa victoria que Dios gana, de tal forma que su nombre es glorificado por todos los que fueron testigos en esa hora. No solamente por ellos, sino que el rey Nabucodonosor hace pregonar por todo su reino que ningún Dios puede librar como el Dios de estos 3 jóvenes. El Señor se lleva la gloria y la honra por esta victoria maravillosa. Oh, grandes son las obras de nuestro Dios. Así también cuando vemos la aparente derrota que sufría nuestro Señor Jesucristo en la cruz, siendo llevado al madero, acusado por otra vez el consejo maligno de Satanás, usando a diversos personajes del pueblo judío y romano, y vemos que nuestro Señor Jesucristo es llevado a la cruz, en una aparente derrota, en un momentáneo tiempo de fracaso. Sin embargo, hermanos, Dios tenía preparado una victoria mayor, una victoria rotunda sobre el enemigo, y vemos que el Señor en la misma obra de Satanás destruye todo su plan y gana una victoria definitiva. El Señor venció a la muerte, hermanos. El Señor ganó la victoria definitiva. El triunfo definitivo es del Señor. Así nos enseña este pasaje, hermanos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo, hermanos. No importa cuál sea la circunstancia que podamos estar atravesando, el valle de la sombra de muerte, de la enfermedad, de la angustia, la tribulación, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, como dice su palabra. No importa, hermanos, que estemos atravesando una situación en la que aparentemente somos derrotados, en la que la muerte está venciéndonos, se está llevando a nuestros seres más queridos, nos está poniendo en una posición debilitada. A pesar de ello, el Señor tiene una victoria ganada ya. El Señor tiene el triunfo en sus manos. Él ganó la victoria en la cruz. Por eso dice también el apóstol en unos capítulos antes: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria para los enemigos del Señor. Aún en los aparentes triunfos que puedan tener, la victoria es del Señor. Pero más que esto, el Señor nos lleva por medio del triunfo en Cristo Jesús, y por medio de esto dice que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando nosotros llevamos esta esperanza viva en nuestros corazones del triunfo que Dios ha ganado por medio de Cristo Jesús, Él lleva el olor de su presencia a todo lugar. La esperanza de vida es percibida por todos aquellos que no le conocen por medio de los que no le conocemos, hermanos. Nosotros tenemos esa grande responsabilidad de llevar la presencia de Dios en nuestra vida y manifestarla de esa manera. Así que, hermanos, Dios tiene una victoria más grande preparada para nosotros, la cual ha de manifestarse cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, para que podamos fortalecer esta esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo por medio de la victoria que Él ya ganó en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, y nos acercamos a ti, porque sabemos, Señor, que tú has ganado la victoria, que tuyo es el triunfo, Señor, que venciste la muerte porque te levantaste de la tumba. Te damos gracias, Padre, porque aún en las aparentes derrotas, en las aparentes momentos en los que el enemigo gana terreno sobre nosotros, Señor, sabemos que el triunfo está ganado, Señor, que la victoria ya es definitiva. Ya no hay forma, Señor, de que
el enemigo salga victorioso, sino que tú, Señor, has de reinar y reina, Señor, porque tú has vencido la muerte. Te rogamos, Señor, que esta esperanza sea firme en nuestros corazones, que ninguna circunstancia en nuestra vida, Señor, ninguna enfermedad, ningún problema pueda debilitar la esperanza que has puesto en nuestros corazones. Bendice tu palabra, Señor, bendice este día y ayúdanos a vivir, Señor, de tal forma que llevemos el olor de tu presencia delante de los hombres, delante de las personas que no te conocen, puedan percibir tu presencia por medio de nosotros. Que así sea, Señor, te lo rogamos en los méritos sagrados de Cristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.